Muy bien. Buenos días, chicos. Bienvenidos a nuestra segunda clase, nuestra segunda sesión de educación y cultura. Dentro de estas temáticas que hemos venido abordando, pues es importante ver el término, ¿verdad? Tanto de cultura como de educación. En la clase pasada realizamos nuestro propio concepto, cómo vimos los elementos de las costumbres, los hábitos, de qué manera estas características, estas cuestiones a partir de la experiencia, a partir de las cuestiones no formales, como la familia, como primer transmisor, ¿verdad?, de esta cultura, y de qué manera en esta segunda sesión vamos a abordar todo lo referente al término de educación. ¿Cómo es que se da que la educación tiene que estar conformada por la cultura? Todas estas costumbres, estos hábitos, y que nos va a permitir, chicos, a partir de la exposición que vamos a estar preparando para la siguiente clase, ¿verdad? Ya me estuvieron llegando sus mensajes, he estado registrando la temática de cada uno, y sobre todo que vamos a poder utilizar todas estas cuestiones metodológicas que nos permiten una comprensión. Es importante recalcarles, chicos, aún me falta de revisar algunos pendientes en plataforma, ¿verdad? En nuestra clase que tenemos aparte de nuestro grupo general, pues ahí voy a estar compartiendo material, sobre todo el día de hoy que vamos a ver este concepto de escuela, este concepto de cultura, pero relacionado, es decir, esta inmersión que se da en la sociedad y de qué manera nos permite esta formación que a veces puede ser que aprendemos de forma inconsciente, ¿verdad? O puede ser las cuestiones aprendidas, que es un referente, ¿verdad?, sobre lo que alguna persona realiza de cierta o cual manera. Es importante recalcarles, chicos, que este concepto de cultura y desde el punto de vista antropológico, pues es muy importante, ¿verdad? Porque es el conocimiento del ser humano. Lo que a lo mejor para nosotros está bien visto, para otras culturas no lo es. Es decir, al momento de pertenecer a un cierto tipo, a lo mejor en nuestra colonia, un cierto grupo que tiene ciertos hábitos y ciertas costumbres, pues a lo mejor van a ver bien el que de pronto, a lo mejor por la pandemia no es posible, ¿verdad? Pero a lo mejor de repente tener alguna reunión, compartir con amigos, y para otros que a lo mejor no pertenecen al grupo dentro de lo que son las tradiciones, ¿verdad?, las costumbres y los hábitos, todos estos elementos que conforman, ¿verdad?, en cuestión de la música, a lo mejor puede haber personas apáticas, y eso es muy respetado, ¿verdad?, porque tenemos algunas formas de convivencia que influye dentro de lo que es el respeto para poder llevarnos pues lo mejor posible, ¿verdad? Ya en la cuestión de la educación y cómo es esa transmisión de enseñanzas, de conocimientos que nos van a ir forjando desde nuestra personalidad. No sé si ustedes ya hayan realizado avances de estos grupos, de estas características de las cuales vamos a estar abordando la siguiente semana, y sobre todo en esta identidad que se nos da como individuo, pero parte de una sociedad inmersa, ¿verdad? Cómo esta cultura es transmisora precisamente de valores, que muchas de las veces pues se van perdiendo, ¿verdad? Pero que es necesario rescatarlo. Y hablábamos que pueden ser aprendidas desde la experiencia, que pueden ser perceptibles a lo mejor sin darnos cuenta, ¿verdad? Ya estamos tomando a lo mejor alguna disposición, o estamos hablando como tal o cual persona, o tenemos ciertas creencias, ¿verdad?, que pueden ser de manera micro, como es en la familia, o de forma macro, como puede ser en una ciudad o en un país. Todas estas terminologías, chicos, es importante conceptualizar para tener las bases, ¿verdad?, de lo que viene posteriormente. Dentro de la temática en este módulo de educación y cultura, y que consta de 5 sesiones, ¿verdad?, hoy estamos en la segunda, vamos a procurar, ahorita vamos a ir realizando un cuestionario, un pequeño cuestionario. Primeramente, el concepto de cultura
desde mi percepción, desde mi perspectiva, creo que quedó entendida la semana pasada, ¿verdad? Abarcamos dentro del tiempo pues la presentación, la cuestión de formar el grupo, los reactivos a calificar, la forma en que íbamos a trabajar y sobre todo las evaluaciones, porque en la tercera sesión, ¿verdad?, del próximo 18 de septiembre, pues está contemplada esta exposición que es un porcentaje de su calificación para este primer parcial. Y muy importante, chicos, ir llevando, ¿verdad?, esta realización, sobre todo en la cuestión del para qué, el por qué es necesario conocer la cultura, el por qué es necesario tener una educación y buscar una mejor calidad de vida. ¿Qué vinculación tienen estos términos, verdad?, que a mí como ser humano me va a permitir un bienestar a futuro? Yo les comentaba, ¿verdad?, cómo nos vemos de aquí a 2, 3 años, cómo nos visualizamos, qué objetivo de vida tenemos que me va a permitir a mí relacionar todo el aprendizaje que tengo a lo largo de mi vida. A lo mejor puedo hablar desde la educación básica, media, ¿verdad?, media superior y superior, que es en la que ahorita se encuentran ustedes. El camino no es fácil, podemos encontrarnos limitaciones, ¿verdad? Pero esos obstáculos nos van a permitir un mejor aprendizaje, porque créanme que si de pronto tenemos alguna perspectiva de vida y por alguna cuestión no se nos logra, porque en esa línea de vida podemos tener altas y bajas, ¿verdad? Pero eso también es un aprendizaje y nos va a ir forjando el carácter como componente, ¿verdad?, de este entorno de aprendizaje. La siguiente semana, y ahondando desde ahorita que es la cuestión de la educación, ahorita veo sus mensajes, es importante recalcar que este aprendizaje es muy importante y que este proceso de enseñanza-aprendizaje es muy importante también revisar el contexto social que se está viviendo, porque una vez que terminemos y que egresemos, ¿verdad?, nosotros como futuros licenciados en pedagogía, pues tenemos una gran responsabilidad, como todas las profesiones, ¿verdad? Y no es únicamente estar frente a grupos. Recuerden, nosotros estamos capacitados para realizar planeaciones, para revisar, para ejecutar, para estar como orientadores, para ayudar dentro de esta guía y este camino, ¿verdad?, hacia el bienestar de las personas. Es una parte muy importante la cuestión educativa, ¿verdad? Y tenemos una labor tan noble, chicos, que yo los invito a que estén atentos a cada uno de los materiales que les voy a compartir, porque aún no les asigno. Primero saludamos en el grupo, ¿verdad? Envío este pequeño video de introducción, posteriormente detallo cada una de las cuestiones, sobre todo para identificar qué es un grupo social, ¿sí? ¿Qué es esta parte colectiva? ¿Qué son estos valores que me rigen? ¿Qué es este proceso complejo, verdad?, que nos muestra estas peculiaridades al hablar de educación? Es decir, no únicamente al asistir a una escuela yo voy a tener un aprendizaje, ¿verdad? Hablábamos que el primer transmisor de la cultura, y como es el objetivo principal, ¿verdad?, es esta correlación educación-cultura, ¿verdad?, que no vive una sin la otra, que es necesaria para poder transmitirla, pero además, qué importante es el proceso de la comunicación, qué importancia tiene los medios de comunicación, háblese de la radio, la televisión, y bien aplicadas, ¿verdad? Porque de pronto en la actualidad toda esta cuestión de la tecnología pues puede irse hacia otro camino, no llevarse el objetivo que se tiene planteado. Dentro de las primeras preguntas que vamos a estar realizando como actividad, por eso aún no asigno, ¿verdad?, es corroborar qué tenemos de iniciativa. Vamos a irnos dando cuenta de qué manera el conocimiento se va creando. En esta epistemología de la educación es necesario saber, chicos, de qué manera comprendemos, conceptualizamos los términos que estemos utilizando. Por ese motivo, al final de nuestra materia, ¿verdad?, que estemos realizando un portafolio de evidencias de las actividades que vamos conjuntamente realizando, revisando, ejecutando, pues es necesario realizar un glosario. Este glosario, chicos, es muy importante que vaya en orden alfabético.
que al final, ¿verdad?, coloquemos la fuente de donde obtuvimos esta información. A lo mejor una página, a lo mejor un link, un libro, ahora que hay tantos audiolibros y libros en cuestión digital, pues es importante tener este hábito de la lectura. Yo no he querido incluirles un gran material porque dentro de la bibliografía, hoy sí lo remarqué en la página 10, porque les voy a compartir ya que vean el material, dentro de lo que es un mapa conceptual referente a la educación, referente a la escuela, referente a ustedes como motores, ¿verdad? Y cuestiones de cambio. Es importante incluirles, ¿verdad?, este proceso que se realiza conjuntamente y que nosotros como docentes pues vamos como orientando y siendo guías de ustedes que van iniciando en este proceso, ¿verdad? Y sobre todo cuando ya vayamos conociendo los pilares de la educación, el aprender a aprender, el aprender a desaprender, porque diariamente aprendemos nuevas cuestiones y nuestro cerebro está trabajando al 100%, ¿verdad? ¿De qué manera este conocimiento? Pues me va a dar la pauta para ir en el aprendizaje paulatinamente, para esta formación de la que se habla integralmente. Es necesario, chicos, tener esta visión crítica, analítica, ¿verdad? Cuando yo hablo de una cuestión holística, en el plano, no dejando, ¿verdad?, de lado nuestra cuestión biológica, nuestro potencial como ser humano, esta capacidad que tenemos de raciocinio, de poder discernir, ¿verdad?, de realizar algún análisis de tal o cual temática. Dentro de lo que es esta cultura y educación, yo quiero que anoten las siguientes preguntas, chicos. Y recuerden, tenemos la bibliografía que les anexé en uno de los apartados. Ya la próxima semana estará asignado, ¿verdad?, el espacio para su exposición. Inclusive, toda la investigación que vayan realizando en cuanto a costumbres, música, ideología, alimentación, lo que cada uno de ustedes seleccionó, ¿verdad? Y que para enriquecer este conocimiento, pues es necesario conocer esta relación que se da entre el arte, la cultura y la educación, ¿verdad? Sin dejar de lado el ámbito de la sociedad. Cómo han ido cambiando los tiempos, ¿verdad? Hablábamos de esta evolución que como seres humanos tenemos en estos niveles, ¿verdad?, que se dan en cuestión desde los primeros hombres, cómo se viene la barbarie, cómo llega hasta la cuestión de la civilización, las antiguas civilizaciones, ¿verdad?, y las actuales. Y que es importante pues ir conociendo cómo anteriormente pues la mujer no tenía una influencia en el ámbito de la política, en la cuestión del trabajo, como antes el tema del divorcio era un tabú, ¿verdad? Y esta evolución, a veces para bien, a veces para mal, pues ha permitido ver como algo cotidiano, ¿verdad? Eso no quiere decir que sea bien para todos, es simplemente el enfoque y la perspectiva que se da en las distintas culturas. Entonces, quiero que por favor, chicos, anoten, porque tenemos que ir viendo cómo la educación, ¿verdad?, pues es esta práctica, esta metodología, estas oportunidades de desarrollar pues todas las habilidades, las destrezas, todo con lo que contamos como seres humanos y que nos van a ayudar para nuestra formación, ¿verdad? Quiero que anoten las siguientes preguntas. Fíjense muy bien. Les voy a dar primero los temas porque la semana pasada di la presentación, dije de manera general, ¿verdad?, para seleccionar, pero anotaron dentro de lo que era la primera unidad. Vamos a ir así en cada una de nuestras sesiones. Esta segunda unidad de la asignatura de Educación y Cultura, vamos a colocar el tema principal, ¿verdad?, ya lo verán en los apartados, Educación y Cultura. Colóquenle como título. Ustedes ya investigaron el concepto, ya mencionamos algunos ejemplos, ya vimos cómo son cuestiones aprendidas, ¿verdad?, por experiencia, por trato, por convivencia, por hábito. Esas reglas, esos valores que caracterizan a un grupo social y cómo ahora la educación pues nos muestra estas peculiaridades, ¿verdad? De ahí su relación y la importancia de la comunicación que se da también. Bien, ¿ya colocaron el título, chicos? Ya. Muy bien, Ya. muy bien. Unidad número 2, Educación y Cultura.
Sí se escucha bien, ¿verdad? Ya voy a tratar de estar comunicada por medio del celular. Bien, ese es el tema general. Primer punto, la construcción cultural del conocimiento. Construcción cultural del conocimiento. Cómo vamos formando, ¿verdad?, esta ideología y este conocimiento, hablando epistemológicamente. Número 2. El origen de las diferencias educativas. Aquí vamos a darnos cuenta cómo la educación, ¿verdad?, constituye pues la realidad de nosotros los hombres, de manera general. Y díganme si no voy muy a prisa, chicos. ¿Estamos bien? Sí, maestra, está bien. Muy bien. Número 3, la cultura. Es un tema que vamos a ir abordando a lo largo de nuestras 5 sesiones, ¿verdad? Que es el nombre de la materia. La cultura y el arte. La cultura y el arte como medios para el desarrollo del conocimiento. Voy a repetir el número 3. La cultura y el arte como medios para el desarrollo del conocimiento. Punto final, son los 3 puntitos. Nuestros temas son pequeñitos, el desarrollo temático está muy bien elaborado, estructurado de acuerdo a nuestras planeaciones. Y aquí nos vamos a evocar, chicas, a esta relación, por eso ahorita voy a hacer el dictado de las preguntas que vamos a desarrollar y que nos van a dar la pauta para estudiar. Ya los alumnos que están pendientes, recuerden que yo les comentaba en la clase anterior que tenemos hasta el día de hoy, ¿verdad?, antes de nuestra clase para enviar. Cuando termine nuestra reunión de esta segunda sesión, voy a irme a plataforma para asignar, ¿verdad?, dentro de las actividades, no sin antes recordarle que tienen la bibliografía donde podemos apoyarnos. Yo de todas formas, ¿verdad?, ahí les hago mención y les envío de pronto alguna imagen compartida, ¿verdad?, de esta bibliografía. Vamos a ir haciendo referencia, ¿verdad?, de cómo es importante esta relación de educación-cultura y el formarnos como seres humanos, ¿sí? Esta capacidad de debatir de nosotros, cómo nos comportamos, cómo hablamos, de qué manera podemos ver a las otras personas que viven en nuestro entorno y que podemos aprender, ¿verdad?, esas características y esta forma de ser. Por eso se habla de pronto de la experiencia en educación y en cultura. Entonces, chicos, sin más preámbulo, vamos a iniciar con toda esta cuestión, ¿verdad?, en donde la cultura somos seres únicos e irrepetibles. Esta es una cuestión que por parte de la biología, ¿verdad?, en la cuestión de la genética, pues es entendible, pero que además nuestra forma de ser y nuestra esencia también nos hace únicos y como tal tenemos diferentes maneras de reaccionar, de responder, ¿verdad?, ante las distintas situaciones y cuestiones que estemos viviendo, sin dejar de fuera el ambiente, ¿verdad?, y el contexto que se vive en la actualidad. Vamos a colocar como pregunta número 1, este es el trabajo para hoy. Lo que yo mande en plataforma no les coloqué una fecha, es fecha abierta por la cuestión que les comentaba, ¿verdad?, que el tiempo de clase es poco, pero hay personas que inclusive me envían al terminar la sesión 1 o 2 avances. Entonces ya depende de cada uno de nosotros de planear, organizar, ¿verdad?, controlar y evaluar pues todo lo que estamos realizando en el transcurrir de nuestra formación académica. Número 1, ¿qué es la educación? Revisen los videos que les voy a compartir, ¿sí? Recuerden que esta educación pues constituye la realidad que tenemos, ¿verdad?, como personas. Y que la cultura pues es lo producido por el hombre, lo que nosotros como hombres creamos, ¿sí? Ahí viene esta relación entre educación y cultura. Número 1, ¿qué es la educación?
Vamos a tratar de trabajar pues lo más objetivo posible, ¿verdad? Número 2. Dejen los espacios, ya ustedes van a ir desarrollando, ¿verdad? Si lo realizan en documento, pues me lo pueden enviar igualmente al correo o en el grupo que tenemos destinado, o de manera privada. Recuerden que estamos en constante comunicación y que es importante, ¿verdad?, para nuestro aprendizaje. Número 2. ¿Cómo se relaciona la cultura y la educación? Aquí es importante, ¿verdad?, que veamos dentro de la cultura objetiva y subjetiva de qué manera este conjunto de formas, de modelos, de costumbres, de hábitos, ¿verdad?, que vamos adquiriendo, porque es un aprendizaje a lo largo de nuestra vida, cómo es producido, creado por el hombre, ¿verdad?, de acuerdo a los planes que tenemos trazados, lo que hablábamos de estos objetivos a corto, mediano, largo plazo. Cómo de manera objetiva, ¿verdad?, pues van estas costumbres, estas tradiciones que de pronto nos coaccionan, que de pronto a lo mejor no estamos de acuerdo con ciertas políticas, sobre todo el ámbito de la cuestión de la política. A lo mejor en casa hay 2 o 3 miembros que van a un determinado partido y otros 2 que es lo contrario, pero aquí entra la cuestión de los valores y el respeto, ¿verdad?, a esa ideología y a ese pensamiento como seres únicos, diferentes, ¿verdad?, pero el tratar de percibir y analizar cómo el otro, esa otroriedad, ¿verdad?, esa alteriedad, cómo es que otra persona parecida a mí y que es de mi mismo grupo piensa diferente, pero es precisamente esa esencia característica que nos permite esta diversidad de cultura dentro de un mismo grupo social, ¿verdad? Por eso hablamos de ese individualismo y de este grupo en conjunto. Bien, número 3. ¿Para qué sirve? Número 3. ¿A mí cómo me va a servir? Hay que replantearnos las preguntas, ¿verdad? Número 3. ¿Para qué sirve entender qué es cultura? Ahí vamos a estar viendo pues diferentes conceptos de la educación, ¿verdad?, desde el punto de vista cultural, todas estas transformaciones, todas estas cuestiones, cómo reaccionamos, de qué manera nuestra percepción nos permite crear, ¿verdad?, ciertas terminologías. La 3 era, ¿para qué sirve entender qué es la cultura? Hablábamos que la cultura pues necesita de la educación, ¿verdad?, porque es la primera cuestión al momento de que vamos a ir aprendiendo estos hábitos, estas costumbres que nos van a ir moldeando, ¿sí? Número 4. ¿Cómo se aprende la cultura? Número 4. ¿Cómo se aprende la cultura? Esto es muy importante porque de ahí va a regir nuestro comportamiento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se aprende la cultura? Son 7 preguntitas, chicos. Me dicen cuando ya hayan terminado cómo se aprende la cultura. Ya, maestra. Muy bien. Número 5. ¿Qué caracteriza? Hay que pensar las características de la cultura cuando vimos el término desde el punto de vista antropológico, ¿verdad? ¿Qué caracteriza al concepto de cultura? En un momento veo sus mensajes. Como estoy con el celular, pues no me es posible. ¿Qué caracteriza al concepto
de cultura. Vamos a ir viendo qué se aprende, qué se tiene en común, ¿verdad? Cuando yo hablo de esa transmisión de hábitos, de costumbres, de creencias. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, las 6. ¿Vamos bien, chicos? Sí. Muy bien. Número 6. Qué mal. Muy bien. ¿Qué relación existe? Vamos a estar hablando mucho de esta relación por la terminología entre educación y cultura. Número 6. ¿Qué relación existe entre cultura, comunicación y educación? Recuerden que ahorita, y siempre lo pongo de ejemplo, ¿verdad? Para que haya una educación, pues tiene que estar inmersa la educación, ¿verdad? Y hablamos desde un punto semiótico porque es la atmósfera que se está viviendo, ¿verdad? En esta semiótica, en estos signos, en esta relación, en esta comunicación. Yo siempre les digo a mis alumnos, y es intercambiable, ¿verdad? Los elementos que van en este proceso de la comunicación. No hay que perder de vista que son 6 elementos, que son 6 funciones de la comunicación y que cada una va englobada, ¿verdad?, a lo que se trata de transmitir. En este caso, yo soy el emisor, ¿verdad? Estoy transmitiendo el mensaje, la temática, la unidad número 2 que vamos a elaborar, ese es el mensaje, ¿verdad? El medio que estamos utilizando, pues es este medio del internet, es el aparato, el celular o la computadora, ¿verdad? Y ustedes son los receptores. Cuando yo me quedo callada y escucho lo que cada uno de ustedes aporte, participe, mencione, ¿verdad? Ustedes son los receptores, pero los roles se van a intercambiar cuando ustedes están en este proceso de aprendizaje, ¿sí? De enseñanza-aprendizaje, y yo soy la que voy a estarlos escuchando. ¿Sí? Tenemos que verificar el contexto, ¿verdad? Que de repente el ruido, que a lo mejor pasa alguien con música, que alguien llegó y movió un mueble y que ya interfirió para que llegara el mensaje. Pero es importante este código, esta descodificación que hay que hacerse para poder entenderlo. Con nosotros no hay problema porque estamos hablando el mismo idioma, ¿verdad? Pero si a lo mejor tuviéramos dentro de la inclusión algún alumno que hablara otra lengua, ¿sí? Y que yo en mi caso no sé inglés, pues vamos a batallar, ¿verdad? Para que este proceso de comunicación se dé. Entonces es importante recalcarles que ustedes analicen, identifiquen que va muy de la mano la comunicación, y ya en cuestión de los medios de comunicación, pues es el efecto que se logra en las masas, ¿verdad? Y sobre todo que va al consumismo. En el pequeño video que les compartía, de qué manera se vienen estas fechas significativas, ¿verdad? Que la siguiente semana, pues tenemos lo del aniversario de la independencia de México, y cómo es característico, ¿verdad? Esta vestimenta, la comida típica del país, de qué manera es esta fiesta nacional, y que son tradiciones muy propias, ¿verdad? Posteriormente viene la cuestión que adaptaron pues del Halloween, y que muchas de las veces en cuestión de la creencia, ¿verdad?, de la religión, pues no es bien vista. Hay muchas personas que no llevamos dentro de lo que es esa tradición, esa costumbre, ese hábito que adoptaron, ¿verdad? Pero porque aquí en México es la veneración a la muerte, es el día 1, el día 2, el día de los santos, ¿verdad? Y que son culturas que se respetan, y que son culturas dentro de esta multifacético y riqueza que tenemos en nuestro país. Y así podemos ir mencionando, ¿verdad? Muchas tradiciones que se llevan a lo largo y ancho de nuestro país. Y ustedes lo van a visualizar cuando ya realicemos estas exposiciones. Y muy importante, he tocado un punto antes de la última pregunta. Quisiera que antes de que terminara la clase me hagan saber quién va a enviar el video, porque va a estar el apartado, pero hay muchas alumnas que me pueden decir: maestra, yo quiero presentar en clase, yo quiero presentar mi exposición, y es válido. Tenemos esta plataforma que es precisamente para esto, para interactuar. Inclusive, si ustedes, al desarrollar su temática y que nosotros estemos atentos a lo que ustedes están realizando, pueden